Me casé por interés, pero me dolió cuando él me dejó por mi infidelidad. Me llamo Sara Velarde y, si te soy sincera, nunca fui de las que crecieron soñando con un final feliz de cuento. No me malinterpretes, me encantan las películas románticas, los vestidos blancos y las fotos de parejas en la playa. Pero la vida me enseñó pronto que el amor, por sí solo, no paga la renta, no llena la nevera, ni te salva cuando todo se derrumba. Nací en una familia que siempre estuvo al límite. Mi padre trabajaba de mecánico, un hombre bueno pero con mala suerte, y mi madre, costurera, luchaba cada día por sacar unas monedas extra para pagar la luz o comprarme los libros del colegio. Yo aprendí a sobrevivir más que a soñar, y desde pequeña supe que, si quería tener algo más en la vida, tendría que buscármelo sola. Crecí observando a mis amigas con celulares nuevos, ropa de marca y vacaciones en la playa. En casa, yo me conformaba con que no se cortara el agua y con que el arroz durara toda la semana. No lo digo con amargura, o tal vez sí. Pero esa sensación de quiero más siempre me acompañó. Me gustaba pensar que no había nada malo en aspirar a una vida más cómoda. Cuando terminé la secundaria, no pude ir a la universidad de inmediato. Empecé a trabajar en una cafetería del centro. Las horas eran largas, el sueldo miserable, y el aroma a café, aunque agradable al principio, terminó impregnándose en mi ropa y mi piel. Era joven, sí, pero ya me sentía cansada. Cansaba de ver cómo otras personas vivían con lujos que yo solo podía imaginar. Creo que todo esto moldeó mi carácter. Me volví observadora, calculadora. No del todo fría, pero sí práctica. Y con los años desarrollé un tipo de radar especial para reconocer a las personas con dinero. No es que buscara a alguien para aprovecharme, pero si se presentaba la oportunidad de mejorar mi vida, ¿por qué no tomarla? Por eso, cuando llegó Norman, no lo vi solo como un hombre atractivo, lo vi como un cambio de rumbo. En ese momento no sabía hasta dónde iba a llevarme esa decisión, ni cuánto me iba a doler después. Fue un jueves cualquiera, de esos días en los que estás segura de que nada fuera de lo común va a pasar. Llevaba más de un año trabajando en la cafetería y conocía a todos los clientes habituales. Él no estaba entre ellos. Norman entró por la puerta como si el lugar le perteneciera. Vestía un traje perfectamente cortado, el reloj brillaba más que la máquina de espresso, y su forma de mirar, bueno, era el tipo de mirada que te hace sentir que no hay nadie más en la habitación. Tenía poco más de 30, un porte elegante pero sin caer en lo arrogante, y una sonrisa que parecía medida para conquistar sin esfuerzo. Pidió un café latte y, mientras yo lo preparaba, me hizo preguntas simples pero que sonaban diferentes viniendo de él. ¿Hace mucho trabajas aquí? ¿Estudias o solo trabajas? ¿Te gusta lo que haces? Sentí que realmente prestaba atención a las respuestas. Durante los siguientes días, comenzó a aparecer más seguido. No era del tipo que se quedaba sentado con su computadora. Él llegaba, me pedía algo, conversaba unos minutos y se iba. Poco a poco, la charla pasó de lo superficial a lo personal. Me contó que era dueño de una empresa de importaciones, que viajaba seguido y que, de vez en cuando, disfrutaba ir a lugares sencillos para desconectar del mundo de negocios. Recuerdo claramente la tarde en que, mientras yo limpiaba una mesa, él dijo casi sin pensar: deberíamos salir algún día. Tú eliges el lugar. No voy a mentir, mi primera reacción no fue un cosquilleo romántico. Fue un cálculo rápido. Su ropa, su auto, un sedán negro que siempre estacionaba frente a la cafetería, la manera en que hablaba de sus viajes, todo gritaba estabilidad y comodidad. Aún así, había algo más, me caía bien. Era fácil hablar con él. Acepté. Nuestra primera cita fue en un restaurante al que yo jamás hubiera ido por mi cuenta. La comida era exquisita, pero más allá del lujo, lo que me impresionó fue su seguridad. Norman no hablaba para presumir, hablaba con una calma que solo tienen quienes saben que su lugar en el mundo está asegurado. Con el tiempo, me enteré de que no tenía pareja, que vivía solo en un departamento espacioso y que, aunque tenía familia, prefería mantener cierta distancia. Eso me dio la sensación de que él era alcanzable. No un hombre inaccesible que te mira desde arriba, sino alguien que podía interesarse de verdad en mí. Al principio, mi interés era claro, una vida mejor. Pero, incluso entonces,
Había una parte de mí que empezaba a sentir una curiosidad genuina por él. Claro que en ese momento no lo reconocí, y aunque no lo sabía, ese pequeño detalle iba a complicar todo más adelante. Salir con Norman al principio fue como entrar en un mundo que yo nunca había pisado. Yo venía de una vida en la que lo más lujoso era un almuerzo en algún restaurante mediano del centro, pero con él, las cosas eran diferentes. Nuestros primeros meses como pareja se llenaron de citas que parecían sacadas de una película romántica, aunque yo, en ese momento, todavía no sentía esa conexión profunda. Me movía más por lo que él representaba, estabilidad, seguridad, un nivel de vida que siempre había imaginado y que ahora estaba a mi alcance. Norman no era ostentoso, pero cada detalle dejaba ver su posición. Recuerdo la primera vez que me llevó a un restaurante de comida francesa. No entendía la mitad del menú y terminé eligiendo por intuición, tratando de no mostrar que era la primera vez que probaba algo así. Él me miraba sonriendo, como si estuviera feliz de enseñarme un lado de la vida que yo desconocía. Era atento, de esos hombres que abren la puerta del auto, que ceden el paso, que escuchan cuando hablas, aunque, para ser sincera, yo, en ese momento, estaba más pendiente de su reloj brillante y de la manera en que el personal lo trataba con un respeto especial. Las salidas no eran solo cenas. A veces me sorprendía con escapadas de fin de semana. Un viernes me escribió: ten la maleta lista para mañana, ropa cómoda y algo elegante. Terminamos en una casa de campo de su familia, rodeada de viñedos. Yo nunca había dormido en una habitación tan grande, con sábanas que parecían nubes. Al principio, mi papel era claro: sonreír, verme impecable y ser la compañía que él quería mostrar. Y sí, me gustaba la sensación de ser parte de su mundo, aunque en el fondo sabía que no estaba allí por amor verdadero, todavía. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, algo empezó a cambiar. Sus gestos, que yo al inicio veía como simples formalidades, comenzaron a calarme. La forma en que recordaba mis pequeñas preferencias, como que me gustaba el café con un toque de canela, o como siempre se aseguraba de que llegara a casa segura después de cualquier salida. Incluso cuando discutíamos, nunca levantaba la voz, me escuchaba, buscaba entender. Sin darme cuenta, empecé a esperar con ilusión nuestros encuentros, no solo por el lugar al que me llevaría, sino porque quería escucharlo, reírme con sus ocurrencias, sentir la tranquilidad que me daba su presencia. Claro, el interés seguía ahí. Yo sabía perfectamente que su nivel económico influía en cómo lo veía, pero ya no era lo único. Me encontraba, de vez en cuando, pensando en él de maneras que antes no me permitía, y eso me asustaba un poco. La propuesta llegó en un momento que yo no había previsto. Era nuestro aniversario de 1 año juntos, y Norman organizó una cena privada en un salón del hotel más elegante de la ciudad. No lo supe hasta después, pero había planificado cada detalle durante semanas: el menú, la música en vivo, incluso las flores que decoraban la mesa, todas de mi color favorito. Al final de la cena, el camarero trajo una caja pequeña junto con el postre. Cuando la abrió frente a mí, el anillo brilló como si tuviera luz propia. Norman se puso de pie, se arrodilló sin titubear y me tomó la mano. Y Sara, desde que entraste a mi vida, todo ha tenido más sentido. Quiero que seas mi compañera, mi apoyo, mi amor, para siempre. ¿Te casarías conmigo? El momento fue tan perfecto que no tuve espacio para dudas. Yo sabía que muchas personas sueñan con que las amen así, y aunque mi primer impulso fue pensar en lo que eso significaba para mi seguridad, mi respuesta salió sin titubeos. Sí, Norman. Sí quiero. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mi madre lloraba de orgullo, mis amigas me preguntaban cómo había encontrado a un hombre así. La boda fue un evento grande, de esos que parecen una producción de revista. Norman no escatimó en nada: flores naturales, música en vivo, un vestido hecho a medida para mí que me hacía sentir como una reina. Recuerdo el momento en el que caminé hacia él en el altar. Vi su sonrisa nerviosa, la forma en que me miraba como si yo fuera la única persona en la sala, y por un segundo me olvidé de todos los motivos fríos que me habían impulsado al inicio. En ese instante, sentí que realmente quería estar allí, que esa unión no era solo un contrato social o una promesa de estabilidad, sino algo que empezaba a significar amor de verdad para mí. El banquete fue largo, lleno de discursos,
risas y brindis. En la pista de baile, Norman me abrazó fuerte y me susurró: «Te prometo que haré todo lo posible para que seas feliz, Sara. Siempre». Yo no respondí con palabras, solo apoyé mi cabeza en su pecho, cerré los ojos y me dejé llevar por la música, sin saber que esa promesa, algún día, se rompería, y no precisamente por culpa de él. La primera vez que me vi a mí misma firmando, en algún papel, sentí una mezcla rara de orgullo y vértigo. Orgullo, porque sabía que había logrado algo que siempre me propuse: estabilidad económica, una vida sin la incertidumbre que había marcado mis primeros años. Vértigo, porque con cada vez que escribía ese apellido, sentía que la imagen que proyectaba al mundo estaba muy lejos de la persona que realmente era. Nuestra vida como matrimonio comenzó con una rutina que, al menos al principio, parecía diseñada para deslumbrarme. Norman tenía un apartamento amplio y elegante en una de las zonas más caras de la ciudad, con ventanales tan altos que cada mañana parecía que el sol entraba a despertarnos personalmente. Al principio, me fascinaba. Me encantaba despertar y caminar descalza sobre el piso de madera, sentir el aroma del café que Norman siempre pedía al servicio del edificio, mientras elogiaba el periódico. Teníamos cenas en restaurantes que, meses atrás, yo solo conocía por las fotos en internet. A veces íbamos a inauguraciones de galerías de arte, a veces a cenas con sus colegas, donde yo me ponía vestidos caros que él mismo me compraba, y sonreía como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Norman me presentaba como mi esposa, Sara, con un tono de orgullo, y yo respondía con esa sonrisa calculada que con el tiempo se volvió casi natural. Él trabajaba mucho. La mayor parte de sus días se consumía entre reuniones, viajes y llamadas interminables. Al principio no me molestaba, porque yo estaba demasiado ocupada adaptándome a todo. Mi tiempo se llenaba de gimnasio, compras, almuerzos con esposas de otros empresarios y pequeños proyectos personales que empezaba pero no terminaba. Lo curioso es que, aunque nuestro matrimonio empezó por interés, algo que jamás le confesé a nadie, con el tiempo me encontré realmente encariñada con él. No de ese amor que te quita el aire, sino uno más tranquilo, de admiración por su disciplina, su forma de tratarme con respeto y de cumplir siempre lo que prometía. Norman era un hombre bueno, en un mundo en el que lo bueno parecía escasear. Y sin embargo, había algo que me pesaba: su distancia emocional. Podíamos pasar días sin una conversación profunda, sin una caricia espontánea. Él creía que proveer y asegurarme una vida cómoda era suficiente para que yo me sintiera plena. Y por un tiempo lo fue. Pero poco a poco, el brillo de esa vida lujosa comenzó a perder intensidad para mí. Aún así, yo me convencía cada noche, al acostarme a su lado, de que estaba en el lugar correcto. Que era afortunada. Que lo amaba a mi manera. Porque, aunque no lo dijera en voz alta, me había enamorado de algunas de sus facetas, y de la sensación de seguridad que me daba. No sabía que esa seguridad, algún día, sería precisamente lo que iba a poner en riesgo. Con el paso de los meses, esa rutina que al principio me parecía perfecta empezó a sentirse demasiado perfecta. El mismo desayuno, las mismas cenas formales, los mismos viajes a las mismas playas privadas. Era como si nuestra vida estuviera hecha de un guión que no podía modificarse, y yo ya conocía de memoria cada diálogo. Norman era un hombre recto, casi predecible, y yo siempre había sido alguien que buscaba emoción, aunque no quisiera admitirlo. Y ahí empezó el verdadero problema: cuando el corazón se acostumbra al confort, la mente empieza a buscar aventuras. No me refiero todavía a aventuras con otras personas, eso vendría después, sino a pequeños actos que me hicieran sentir viva. Salir con amigas hasta más tarde de lo que Norman consideraba apropiado. Probar actividades que no estaban a la altura de nuestro círculo social. Hacer cosas que no tenían sentido, solo por romper la perfección asfixiante. Norman notaba estos cambios, pero no me decía nada directamente. Solo fruncía un poco el ceño cuando le contaba que había ido a un bar común, o cuando veía mis historias en redes sociales con gente que él no conocía. Era demasiado orgulloso para prohibirme algo, pero lo suficientemente observador para darse cuenta de que algo en mí se estaba moviendo. Lo que él no sabía era que esa inquietud mía no era contra él. Era contra mí misma. Me estaba volviendo a alguien que no reconocía, una mujer que lo tenía todo y, aún así, sentía que algo faltaba.
me decía que era normal. Que todo matrimonio pasaba por fases. Que esa sensación de vacío se iría si llenaba mi tiempo con más actividades. Y lo intenté. Me inscribí en cursos, empecé a hacer voluntariados, salía más a menudo con amigas. Pero nada reemplazaba esa chispa que sentía que me faltaba. Lo más irónico es que, en esos días, todavía quería a Norman. Mucho más de lo que había esperado quererlo cuando acepté casarme con él. Y quizás por eso, en el fondo, me asustaba tanto esa sensación de insatisfacción. Porque sabía que, si no la controlaba, tarde o temprano me empujaría a hacer algo de lo que me arrepentiría. Y esa línea estaba más cerca de lo que pensaba. No puedo justificar lo que pasó. Tampoco puedo decir que fue planeado, aunque si soy honesta, quizás sí lo permití más de lo que me gusta admitir. Norman y yo llevábamos ya un par de años casados. Nuestra rutina estaba marcada por la estabilidad, desayunos juntos, él saliendo temprano a la oficina, yo ocupándome de pequeños proyectos y de mantener la casa en orden. Económicamente no me faltaba nada. Él se encargaba de todo, viajes, cenas, detalles. Pero en el fondo, me había acostumbrado tanto a esa seguridad que comencé a subestimarla. Y entonces apareció Julián. Era el hermano menor de una antigua amiga mía, alguien a quien había visto un par de veces en reuniones pero que nunca había llamado mi atención. Esta vez, lo encontré en una galería de arte donde yo había ido por compromiso. Él estaba ahí, apoyado contra una columna, sonriendo de forma descarada mientras me observaba. Esa sonrisa tenía algo que me hizo sentir viva, como si me devolvieran una chispa que no sabía que había perdido. Empezamos a hablar. Primero de arte, después de viajes, luego de cosas más personales. No me preguntó por Norman directamente, pero yo tampoco me apresuré a mencionar que estaba casada. La atracción fue creciendo rápido, demasiado rápido. Una semana después, él ya tenía mi número y comenzamos a intercambiar mensajes. Todo empezó con bromas y comentarios triviales, pero en pocos días estábamos hablando de lo que nos gustaba en una pareja, y de lo que no teníamos. Recuerdo la primera vez que nos vimos a solas. Norman estaba de viaje por trabajo y yo acepté tomar un café con Julián. El café se convirtió en una caminata, la caminata en un almuerzo, y el almuerzo en horas sentados en su auto, riéndonos de cualquier cosa. Él me miraba como si yo fuera un secreto que moría por descubrir, y yo, que en mi matrimonio me sentía cada vez más predecible, me dejé envolver. Esa noche, en un hotel discreto, cruzamos esa línea invisible que separa la atracción del acto. Todo fue rápido, intenso, lleno de una adrenalina que hacía años no sentía. Recuerdo el temblor en mis manos y la mezcla de culpa y deseo. Cuando me fui, no podía borrar de mi piel el olor de Julián, y aunque me repetí que sería solo una vez, algo en mi interior sabía que ya no había marcha atrás. No fue la última vez. En las semanas siguientes, cada vez que Norman viajaba o tenía reuniones, yo encontraba la excusa perfecta para ver a Julián. No se trataba solo de lo físico, aunque eso era lo más evidente, sino de cómo me hacía sentir, joven, libre, deseada sin la carga de un compromiso. Me decía que lo tenía todo controlado, que podía vivir en dos mundos sin que chocaran. Pero estaba plantando una bomba de tiempo. Mentirle a Norman fue más fácil de lo que pensé, y eso me asustó. La primera vez que le oculté que había visto a Julián, me temblaban las manos mientras le servía la cena. Pero Norman no sospechó nada, estaba demasiado cansado, demasiado confiado. Con el tiempo, esa tensión inicial se transformó en frialdad calculada. Aprendí a borrar mensajes, a usar un tono de voz natural cuando respondía a llamadas, a inventar pequeñas salidas de compras o con amigas que en realidad eran encuentros furtivos. Me volví experta en cubrir huellas, cambiaba de perfume antes de volver a casa, lavaba mi ropa inmediatamente, e incluso llevaba una libreta donde anotaba excusas para que no se me repitieran. Sabía a qué horas Norman revisaba su celular y jamás dejaba el mío cerca de él desbloqueado. Pero no todo era tan sencillo. Empecé a sentir la presión en los pequeños detalles, olvidaba cosas que le había dicho, inventaba historias que después debía recordar, y sobre todo, empecé a notar que mi forma de mirarlo había cambiado. Norman se acercaba para abrazarme y yo, aunque respondía, sentía la sombra de la culpa. Lo amaba, y sí,
Ya podía admitirlo en silencio, lo amaba de verdad. Porque en esos años, lo que había empezado como interés económico se había transformado en cariño genuino. Sin embargo, esa contradicción me estaba destruyendo. Por un lado, estaba el hombre que me había dado seguridad, respeto y estabilidad. Por otro, la tentación constante de sentirme viva con Julián. Me prometía cada semana que sería la última vez, pero Julián siempre encontraba la manera de convencerme. Era como si supiera leer mis vacíos. Una noche, Norman me sorprendió mirándolo demasiado fijamente durante la cena. Sonrió y me preguntó: ¿en qué piensas? Me quedé congelada por un instante. Mentí con una sonrisa. En ti y en lo mucho que me cuidas. Y él me creyó. Esa fue la primera vez que sentí que estaba jugando con fuego en serio. Porque si alguna vez llegaba a descubrir la verdad, sabía que no habría marcha atrás. Lo que no imaginaba era que, cuando ese día llegara, no solo perdería el matrimonio, sino que me dolería más de lo que nunca pensé posible. Esa mañana me levanté y encontré la cama fría a mi lado. Norman solía madrugar, pero el silencio de la casa se sentía distinto. Sobre la mesa del comedor, había un sobre blanco, con mi nombre escrito en su letra pulcra. Temblando, lo abrí. Sara. No voy a pedirte explicaciones. Ya sé la verdad, y aunque duele, no puedo seguir compartiendo mi vida con alguien que rompió la confianza que juramos cuidar. Te deseo que encuentres lo que buscas. Norman. Me quedé sentada, con el papel entre los dedos, mientras mi pecho se apretaba como si alguien lo estrujara con fuerza. No había gritos, ni discusión, ni oportunidad de explicarme. Solo una nota y un adiós. Lo irónico era que al principio solo lo busqué por su dinero, y ahora, que realmente lo amaba, él me dejaba. La casa, enorme y lujosa, se volvió un lugar vacío y helado.